Minasan, Ohayou ohayou gozaimasu. gozaimasu. ¿Cómo están? Tanto tiempo, no nos habrán visto el domingo pasado porque estuvimos festejando, como todos habrán festejado, de que fue semana de Pascua, así que pudimos reunirnos con los hermanos en Florencio Varela, hicimos un lindo festejo. Después más adelante subiremos algunas fotos, algunos videos, Canciones que se hicieron. las canciones o algunas canciones especiales, así que lo vamos a dejar ahí, que se queden con la intriga, así después otro día lo subimos y pueden escuchar cómo fue este lindo festejo. Y esta semana nos tocaba a nosotros y queríamos compartir algo como medio de película, así como muy de cine. Claro, ahí estábamos para Hollywood casi ya. Estábamos preparando una historia que ya la mayoría la conoce, entonces no la vamos a leer completa y todo porque nos vamos a extender en el tiempo también. Pero le vamos a contar la historia que quizás muchas veces la habrán contado como un poquito, una partecita la habrán cortado, porque es un poco sangrienta la historia. Pero, bueno, en esa parte ustedes si quieren pueden poner pausa o poner silencio. No escuchan esa parte y ven las muecas nomás quizás. Pero vamos a invitarlos a que puedan reflexionar junto con nosotros con esta historia que nosotros titulamos como Pelea con Dios de tu lado. No es pelea con Dios, es pelea con Dios de tu lado. Y esta historia conocida es la historia de David, y lo pueden completar ustedes, y Goliat. Y Goliat. Es conocidísima la historia. No Sabemos. sabemos canciones de la ¿Ah? escuela dominical, Es no verdad. sabemos todo lo que hacíamos de cartulina, creo que la mayoría ya sabemos cómo son los dibujitos. Claro, y es una historia que pasó hace mucho tiempo, pero se siguió contando. Hay obras de arte con David, hay un montón de cosas que nos ayudan a conocer acerca de la historia, pero hay partes que a veces no las conocemos o no se la cuenta. Pero bueno, hoy queríamos hablar un poquito de esto. Eran dos ejércitos enfrentados que estaban frente a frente en la antigua Palestina hace 3000 años aproximadamente, bastante tiempo. No hay nadie que haya vivido tanto entre nosotros. Así que vamos a ir un poquito a lo que el relato bíblico dice. Cada uno puede buscarlo en su Biblia y revisarlo ahí, a ver si inventamos alguna parte. Vamos a tratar de apegarnos un poquito a la historia, si bien no lo vamos a leer, como decíamos, pero sí, vamos a tratar de contar un poquito. Entonces, vamos al punto. Se encontraban los dos ejércitos, los filisteos y el pueblo, el ejército de Israel, ahí frente a frente. Y salía uno de los filisteos, era un grandote, un alto, y todos los días, por 40 días, por la mañana y por la tarde salía y los desafiaba. Y les decía, envíen a un hombre de ustedes a pelear contra mí, y si él me vence, nosotros les serviremos a ustedes. Y si esa persona me vence a mí, ese soldado, nosotros les serviremos a ustedes. Ahora bueno, el ejército de Israel fue a la batalla, estuvo ahí, pero ni uno se animaba a moverse, ni uno Claro. quería dar ese paso. Entonces, si Goliat ganaba, Exactamente, si Goliat ganaba, el ejército de Israel y todo el pueblo obviamente tenía que servirle a los filisteos, iban a ser sus esclavos. Y de esa forma, este gigante salía siempre. Y estaban los soldados ahí y ni uno se animaba, decía yo soy valiente, yo soy soldado, todo lo que vos quieras, pero como dice la frase, soldado que huye sirve para otra guerra o para otra batalla. y ninguno creo que se quería hacer cargo por la derrota de él, de que tenga que ser todo el pueblo esclavizado, ¿no? Así que ahí estaba ese tema. Y en ese tiempo el desafío, por ahí medio directo o indirecto, era para que Saúl saliera a pelear. Para que Saúl era alto, era grande. Dice que miraba también a los suyos, los miraba por sobre sus hombros. Tenía una buena estatura, era robusto físicamente, pero bueno, Saúl era el rey, pero tampoco tenía ganas de salir a pelear con Goliat, que medía cerca de 3 metros, que su coraza y su casco, todo pesaban alrededor de casi 60 kilos, 57 dicen algunos, 55 otros, que tenía una lanza con punta de hierro que pesaba como 7 kilos, así que imagínate, hay que imaginarse, ¿no? Sí. ¿Quién se va a animar a ir con una espada, con una jabalina o algo a querer pelear? No le esquivas.
de Y golpe. no le erra seguro. Y creo que todos los soldados pensaban esto, entonces se miraban unos a otros y decían, anda vos, y nadie se animaba. Pero dice, y en esta historia vamos a ver algo que es muy interesante, que como todo el texto bíblico, no existen las coincidencias. Hay pequeños detalles ahí que a veces no los observamos, pero dice, por ejemplo, que este gigante salía 40 días, durante 40 días salió y lo desafiaba. Los 40 días, el número 40, para el pueblo de Israel significaba tiempo de prueba, tiempo de juicio. Y la Biblia relata que fueron esos 40 días. Después dice, justo cuando salió Goliat, llegó David. Cuando salió a anunciar su desafío Goliat, llegó David. Y ahora usted dice, bueno, pero vamos a describir a David. Ya describimos a Goliat, que era alto, robusto, tenía fuerza y era un guerrero. Era conocido como un campeón, le decían un paladín, dice algunas traducciones. No el paladini del jamón. Claro, no, por las dudas vamos a aclarar. No, era un guerrero, era un campeón que dice que peleaba a muerte con otros y vencía, por eso era conocido como el campeón. Y ahora viene David en esta historia. David era un chiquito, era un pastor de ovejas, cuidaba las cabras, las ovejas de su padre, era el menor de 8 hermanos. Entonces, David ya lo empezamos a imaginar, vamos a ponerle que era un poquito rubiecito, algunos dicen, otros dicen, bueno, vamos a decir que era chiquito, era un adolescente. Y ahora vamos a ver por qué era un adolescente. Tenía 8 hermanos. Vamos a hacer un cálculo rápido, de que algunos estudiosos lo hacen. Tenía 8 hermanos, 3 hermanos estaban en el campo de batalla y a partir de los 20 años recién se podía estar en el campo de batalla, en el ejército. Entonces, si tenía 3 hermanos, tenía otro hermano, hoy cuando charlábamos con Meu a mí se me cruzaban los números, pero tenía 8 hermanos, entonces tenía el primero, el segundo y el tercero, que podría ser que tenía 20, vamos a decir que estaba ahí el ras. Después el cuarto tenía 19, el quinto tenía 18, ¿vamos bien? El sexto tenía 17 y el séptimo tenía 16 y David vamos a decir que tenía 15 años. Eran todos seguiditos. Sí, si eran todos seguiditos un año tras otro, vamos a decir que tenía 15 años David. Podría tener menos. Entonces imagínense un adolescente, lo envía su padre, lo encomienda a llevar unos panes, a llevar queso, a llevar unos cereales tostados, y llega al campo de batalla y escucha a este filisteo desafiar e insultar al pueblo, al ejército de Israel. Y él escucha y primero quizás lo dijo por dentro, pero ¿quién se cree este que está desafiando al ejército del Dios viviente? Y entonces ahí apenas va llegando, llega uno de sus hermanos mayores y dice, ¿qué viniste a hacer acá? Seguro que viniste a espiar la batalla, que querías ver qué pasaba. Y en realidad fue a eso, el padre le envió a ver cómo estaban sus hermanos. Pero como que se enojaron un poco y David estaba con intriga, porque imagínense, escuchaba al gigante desafiar al pueblo, al ejército de Dios, y entonces va y pregunta a uno, ¿y qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Y ahí le cuentan la historia y después le dicen, pero el rey está ofreciendo, para que el que se anima, está ofreciendo una recompensa. Y ahí le empiezan a contar. Y le dice, le va a dar como esposa a su hija. Ahí David habrá pensado un poquito. Y además, y acá viene la parte que yo digo, si fuera en otro tiempo quizás hubiera sido argentino, pero ahí le dicen, y la familia del que va a la lucha no va a volver a pagar impuestos. Toda la familia. Y diríamos, ahí sí, sería bueno el IVA, le sacamos. Creo quizás que en cualquier país. En cualquier país, nadie quiere pagar impuestos, de todas maneras. Pero entonces David se prepara para escucha todos estos comentarios y se empieza ya como a preparar su corazón y dice, pero, y como que entra en duda y después escuchamos de nuevo, leemos en el relato bíblico que vuelve a preguntar de nuevo. Y él es quien entonces dice, bueno, pero voy a ir yo. Y Saúl escucha al rey. Entonces lo manda a llamar y así empieza el diálogo entre Saúl y David. La charla entre ellos dos empieza ahí como, ¿vos te vas a animar a hacerlo? ¿Vos te vas a animar a pelear
con este filisteo gigante que es guerrero desde su juventud, le dice Saúl. Y ahí David empieza a hablarle de las historias. Y empieza a contarle y le dice, cuando yo cuido las ovejas de mi padre, porque todavía era pastor en ese tiempo, viene el oso, viene el león y agarra a uno y yo lo sigo y le abro la mandíbula, le saco todo, lo mato y libero a la oveja de mi padre. Y me ponía a pensar muchas veces, a nosotros nos pasa de que cuando tenemos un proyecto, tenemos un sueño, viene alguien o incluso nuestra mente misma dice, pero vos no vas a poder, no te das cuenta de que sos chico, no te das cuenta que no tenés los recursos, no te das cuenta que te falta capacidad. Pero David recordaba las victorias que Dios le había dado. Recordaba las victorias y dice, el Señor me ayuda, me da fuerza y puedo matar al oso, puedo matar al león. David se animaba porque recordaba las victorias. Qué bueno sería que nosotros cuando venga un desafío así, cuando venga, no sé, quizás no nos vamos a enfrentar a un gigante, no es que vamos a empezar a pelear con un gigante, pero sí por ahí cuando emprendamos algo, cuando soñemos algo, que nos animemos a que nuestra batalla no sea simplemente física o terrenal, sino que entendamos que el que está con nosotros nos ayuda a dar una batalla espiritual y a vencer de esa manera. Nosotros cuando, como proyecto hace poco pasó eso, que cuando fuimos de viaje y todo, nosotros pensábamos y decíamos, hace un tiempito atrás, hace unos años, que era un tiempito que veníamos programando, decíamos, uy, pero ¿será que se va a dar? ¿Será que vamos a poder viajar? ¿Que vamos a arreglarnos? Bueno, ya con el idioma y todo, hay muchas anécdotas que podemos contar, pero bueno, hay que revivir el tiempo. Pero pensábamos en eso y quizás en un momento parecía imposible, parecía que no lo íbamos a lograr o que no se iban a dar. Pero sin embargo, recordábamos, yo pensaba y digo, pero imagínate, me acordaba cuando era chico, decía, el gringuito que andaba con una bicicletita y un cajón de verdura vendiendo, golpeando puertas. Después de eso, el Señor me ayudó a poder irme a otra provincia, a capacitarme, a trabajar, a conocer personas, tener un buen trabajo, tener un buen lugar donde trabajar, tener un lugar donde servir a Dios y ver todas las victorias que el Señor nos dio hasta este momento. Una esposa, ahí está, una bella esposa. Ver todas las victorias que el Señor nos dio, y estoy contando mi parte, Megumi también puede contar de su parte, y hay muchas historias que podemos contar y decir, y cuando pensábamos en eso, yo pensaba y decía, pero si el Señor me sacó de eso y me llevó a otras cosas mejores, ¿cómo no va a poder hacerlo a este viaje? Y bueno, acá estamos, volvimos vivos, volvimos bien, disfrutamos, la pasamos lindo. Y así creo que cada una de las veces que nos toca enfrentar esas batallas, esas luchas, esos momentos, y esta es una historia quizás un poquito tonta o simple, o simplemente de placer, pero en la vida, en lo cotidiano, a veces nos tocan batallas duras y difíciles. Y es bueno recordar de que, así como David decía, vencí al león, ¿cómo no voy a vencer a este gigante? ¿Cómo no voy a vencer a Goliat? Y entonces, siguiendo la historia, Saúl le dice, bueno, está bien, ya está, si luego estás decidido, yo no quiero ir, bueno, toma mi armadura, le da la armadura, le da la espada, le da todo, y David se pone y ahí empieza medio que a renguear, que le pesaba todo, y dice, y esto no es para mí, yo no peleo así mi batalla. Y acá quiero destacar algo, la perspectiva terrenal de Saúl, es decir, toma mis herramientas, toma mis capacidades, lo que yo usaba para pelear y para ir a la batalla, y anda a pelear así. Pero David dice, no, así como el Señor me libró del oso de nuevo, del león, me va a librar en esta batalla. Y entonces sale a la batalla, David se prepara, va, ¿y cómo se prepara David? ¿Se pone otro casco? No. David agarra su onda, junta 5 piedritas, va al costado del río, tiene medias redondeaditas, y agarra esas piedras, esas 5 piedras. Algunos estudiosos dicen de que eran 5 porque Goliat tenía eran 5 hermanos, y entonces quizás si se levantaba otro tenía para todos. Bueno, pero eso termina siendo una especulación.
Pero David se prepara con su onda y va con su palito de pastor, quizás, y va yendo ahí. Dice que Goliat, cuando lo ve a David, yo me imagino la cara de Goliat, este es un chiste, me están haciendo un chiste, ¿dónde están las cámaras ocultas? Habrá dicho Goliat. y Goliat empieza a avanzar hacia David, y David empieza a avanzar hacia Goliat, en el medio de los dos ejércitos. Y Goliat, cuando lo ve a David, dice, ¿pero qué? ¿Acaso soy un perro que venís con un palo a querer pelear conmigo? Y empieza a humillar y empieza a tratar mal a David, a menospreciar a David. Y David dice, vos venís contra mí con lanza, con jabalina, mas yo vengo con el Dios, el poderoso Dios de los ejércitos, el todopoderoso. Vamos a agregarle otras cositas, el gran yo soy, aquel que nos da la victoria más allá de las situaciones. Y empieza a agitar la onda, y empieza a preparar, y empieza, y va. Y ahí vemos la película de Hollywood, y vemos todo en cámara lenta, David revoleando la onda, y Goliat acercándose quizás para ponerle miedo, y en ese momento David al agitar, lanza la piedra. Y la piedra no solo salió lanzada por la capacidad de este pastor que tenía de defender a sus ovejas, sino porque Dios estaba dirigiendo esa piedra. Porque David, por más material que fueran sus batallas, a todas las peleaba con Dios de su lado. Por eso el título de este mensaje. Él cada vez que se enfrentaba a algo, sea un animal, sea lo que sea, lo hacía con la ayuda del Señor, lo hacía con la ayuda de Dios. Y ese es el desafío de hoy, animarnos a pelear nuestras batallas con Dios de nuestro lado, con Dios respaldando nuestras vidas. Entonces, David lanza la piedra y da en la frente del gigante. Da en la frente de Goliat. Goliat cae en tierra, rostro abajo, y vamos a hacer un paréntesis acá. Goliat cae en tierra, al dios que adoraba Goliat era Dagón. Y si nos vamos para atrás, Dagón cae delante del arca de Dios, postrado, rostro en tierra también. Y esa imagen de Dagón cae postrada delante de la presencia de Dios que simbolizaba el arca. Cerramos paréntesis. Puede ser coincidencia o no, pero Dios muestra su poder delante de todos aquellos que se atreven a enfrentarlo. Y hay una frase en el texto que usa David, dice, ¿te atreves a insultar al Dios de los ejércitos? No me estás insultando a mí, no estás insultando a mis hermanos, al rey, estás insultando al Dios de los ejércitos. Y entonces cuando Goliat cae, David hace algo que esa parte la omite la escuela bíblica cuando enseña. Es censurado. Es censurado, y acá pueden bajar el volumen. Pero David va corriendo, desenvaina la espada, dice el texto bíblico. O sea que ni tiempo de sacar la espada tuvo Goliat, y se para y le corta la cabeza a Goliat. Esa escena pueden imaginársela aquellos que se atreven un poco más. Y David toma la cabeza, y cuando David toma la cabeza, bueno, ahí hay todas unas cuestiones que salen, pero David levanta, y dice el relato bíblico que cuando él hace esto, el pueblo, el ejército de Israel, da un grito de guerra y ataca a los filisteos, los sale a correr, los sale a perseguir. Y ahora yo en esto hago acá como ponemos pausa en la película y pensamos cómo la fe de este chico, o la osadía de este chico, con la que se animó a enfrentar y a cortar la cabeza de ese gigante, transmitió una fe distinta al ejército. Porque antes estaban todos paralizados, quietos. Y cuando ven que este chiquito que se animó a aceptar el desafío de Dios y defender el nombre de Dios, dijo, si Él lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Y qué bueno saber de que nuestra fe, todos aquellos que alcanzamos nuestras metas, nuestros sueños, lo que concretamos también puede transmitir fe a aquellos que nos rodean. Animémonos a conquistar sueños, a alcanzar metas, porque eso mismo va a traer fe en las personas que están alrededor nuestro. Más adelante, cuando David ya tiene hijos, uno de sus hijos dice, en el libro podemos encontrarlo en Proverbios, el caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es dar la victoria. Eso es en Proverbios
21:31. 21:31. Después, en los Salmos, vemos que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Eso está en Salmos 27:3. Exactamente. El salmista, o David, sabía de qué hablaba. Cuando él decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estaba hablando de estas batallas que él había vencido. No importa quién se levante contra mí, Jehová Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios viviente, dicen algunas traducciones, está de mi lado. Yo peleo cada batalla con el Dios viviente de mi lado. Cada uno de nosotros vamos a tener batallas, y las tenemos día a día. A Todos veces los son días. más de 40. Son más de 40 días. No lo había observado, pero a veces son más de 40 días. A veces son años. Y son tiempos de prueba y que decimos: ay, pero ¿por qué me pasa? Y siempre le preguntamos a Dios. Yo soy uno de los primeros que le pregunta cosas de ese tipo a Dios. Pero qué bueno entender de que en su palabra podemos encontrar este tipo de historias. Que podemos saber de que Dios de nuestro lado es quien nos da la victoria. No importa el tipo de batalla que sea. No importa si es material, no importa si es una batalla económica. La batalla que la ganamos siempre, la ganamos si la peleamos desde lo espiritual. Porque nuestra lucha, podemos completar ese pasaje, no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es espiritual. Si Dios está de nuestro lado, nos va a dar la victoria en todo. Nosotros vemos la mano del Señor en nuestro trabajo, vemos la mano del Señor en la forma en que podemos servir, en que somos bendecidos de poder servir a Él en distintos lugares. Y creo que cada uno de nosotros debemos recordar esas victorias, animarnos a recordar, así como David leíamos hoy, escuchábamos hoy, de que vencía al león, al oso, y se acordaba de las victorias. Recordemos, como dice el salmista también, cuando se habla a sí mismo, dice: alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios. Recordemos las victorias que el Señor nos dio y vayamos a la batalla, con Dios de nuestro lado. Eso es lo que quiero que nos quede a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cuántas cosas que podemos sacar a veces de las historias que escuchamos de chiquitos o desde hace un montón y dijimos: son historias para los más chicos. En cada partecita podemos encontrar o podemos encontrarnos que estamos en la misma situación, o es la palabra de aliento que necesitábamos, que podamos hacer como David, de poder reconocer todo lo que el Señor nos ha acompañado y ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, y que eso nos anime y que anime a los demás a que podamos seguir confiando en Él y decir: si hasta hoy me ayudó el Señor, ¿cómo no me va a ayudar a poder triunfar, a salir victorioso en todas las pruebas, en todas las dificultades que tengamos en el día a día? Hacemos una oración cortita, ¿sí? Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias Señor por este día en el que podamos aprender más de tu palabra, podemos encontrarnos en cada pasaje, en cada experiencia, Señor, que leemos en la Biblia, que podamos encontrar la solución, Señor, que estábamos buscando, o el ánimo, la fuerza que necesitábamos. Padre, ayúdanos a poder ser como David, que en el día a día podamos ver todo lo que tú has hecho para que eso nos dé el ánimo, nos dé fortaleza para poder seguir adelante, y que también podemos ser como David, de poder animar a los demás, que con nuestras victorias y nuestros testimonios podamos ser canal de bendición y de fortaleza para nuestros hermanos y también para las personas que te puedan conocer. Señor, gracias por este día y ayúdanos a ponerlo en práctica de a poco para que podamos día a día ser un instrumento tuyo en tus manos. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, gracias por acompañarnos hasta este tiempo. Como lo nombramos siempre, los invitamos a que nos puedan contactar. Bueno, algunos nos escriben acá en YouTube,
Otros nos pueden escribir por Instagram. En Instagram tienen un link en donde les va a llevar al contacto de WhatsApp, donde recibimos mensajitos de mucha bendición, mucho amor, peticiones, donde tenemos las reuniones por Zoom. Por ahora va a ser todo virtual. Lo hacemos los días miércoles a las 20:30 horas. Muy bien. Nos conectamos 1 hora para poder orar, para poder agradecer por los testimonios, y también los domingos a las 17 horas. 17. A las 17 seguimos con el estudio del libro de Max Lucado, Cuando Cristo Venga, y vemos y hablamos cosas de que tal vez no lo teníamos en cuenta, o tal vez hablando con los otros chicos en el estudio podemos ver cómo el Señor estuvo obrando o cómo va a obrar, y así es, nos ponemos ansiosos. Sí, y lo que más enriquece de eso es la opinión de todos, lo que compartimos. Así que por eso los invitamos a aquellos que quieran participar, nos escriben por los medios que decía Meuni. Y los que no pueden, bueno, también le podemos mandar el material para que lo puedan hacer cada uno en sus casas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tengan un domingo bendecido y que en la semana puedan seguir siendo el ejemplo y puedan seguir siendo canales de bendición. Amén. Nos vemos, bendiciones.